Buenas tardes para todos. Estamos nuevamente en el programa de la Iglesia Cristo Viene para darles a ustedes la palabra del Señor para que sea bendición para todos los que están escuchando. Vamos a recordar primero que nada los horarios porque han cambiado algunos. Los martes tenemos la reunión de jóvenes a las 18:30. Los jueves, los viernes y los sábados las actividades son a las 19 horas. Es decir, el jueves el culto, el viernes la intercesión y el sábado el culto nuevamente es a las 19 horas. Y los martes tenemos el estudio bíblico a las 18 horas. Esos son los nuevos horarios por ahora. Bueno, vamos a ver qué trajo el hermano Walter para compartir con todos ustedes. Dios los bendiga. Vamos a leer Génesis 11 y 12. Dios llama a Abraham. ¿Qué capítulo, perdón? Capítulo 2. 12. 2. 2. 12:2. 12:2. Ah, 12:2, ahora sí. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Maldeciré y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente, y ahí el oriente edificó allí altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguet. Palabra del Señor. Amén. ¿Le leo el otro acá? Sí, una reflexión sobre eso, sobre lo que leyó. Seguro, bueno, porque esto es mejor. Me va la reflexión sobre la parte de la Biblia que leyó. Sentido de Dios, te haré famoso y haré sea una bendición para otro. A la edad de 75 años, Dios le pidió a Abraham saliera de su tierra en Harán, y hacía un lugar que le mostraría. Esa tierra sería la herencia para su descendencia, la cual sería numerosa. Su esposa Sara era estéril, eran un matrimonio sin hijo, y Dios le declara: te convertiré en una gran nación y bendeciré. Contrario a la ley de la naturaleza, Sara salió embarazada y concibió a su hijo, a quien llamó Isaac,
de 25 años después de aquella promesa que Dios le había dado en Ur de los Caldeos. Ya podemos no poseer las competencias, padecer alguna discapacidad física, carecer de la edad adecuada para cumplir según a nuestro entender con la demanda de que se nos pide. Dios siempre usará nuestra debilidad para resaltar su poder. Pasado un tiempo aproximado de 25 años, Dios desafía a Abraham ahora pidiéndole lo más preciado que tenía su hijo, nacido en la vejez. Lo que Dios te está pidiendo que haga, por mucho que tú quieras entenderlo, para hacerlo te parecerá absurdo, pero para Dios es importante y valioso, para nosotros no mucho, pero para Dios todo. Su deleite está en bendecirnos, no lo hace porque no merezcamos, sino por Él le place hacerlo, pero con su actuar busca conformidad nuestra obediencia. No esperemos que lo que Dios nos pida tenga sentido natural. Su desafío siempre raya en la locura humana, pero con coherencia divina. Los sinsentidos de Dios para el hombre seguirán siendo eso, sin sentido, pero para Dios lo que Él hace tiene sentido. Palabra del Señor. Amén. Amén. A lo que se refiere aquí entonces es a la fe que tenía Abraham en el Señor, en Jehová, porque todos sabemos que después de determinada edad es imposible tener hijos, ¿no? Sí. Pero para Dios no hay nada imposible. Y en aquella época el Señor le prometió a Abraham que la señora no había podido tener hijos nunca. Él tenía 75 años ya, y sin embargo el Señor le prometió que iba a tener su tierra y la descendencia en esa tierra que Él le iba a dar. Y fue así. Y todo está, digo, en la obediencia. En la obediencia de Abraham, porque Abraham le obedeció. Claro, él se fue. Le dijo que se fuera de donde estaba, que si él se iba, como le decía Jehová, él iba a recibir esa promesa, esa bendición. Esa bendición. La bendición que recibió. Iba a dar una herencia grande, multitudes. Seguro. Claro, y la obediencia de Abraham hizo que Dios cumpliera con toda la promesa que le había hecho a él. En eso está las promesas del Señor siempre se cumplen, tarde o temprano siempre llegan. Por eso así que siempre una de las cosas que nos dice nuestra pastora es siempre que nos agarremos de las promesas del Señor. Esas son verdaderas. Exacto. Nunca fallan. Siempre se cumplen, tarde o temprano. Pueden demorar de acuerdo a los tiempos nuestros, porque los tiempos nuestros no son los mismos porque que el tiempo del Señor no es el mismo que el nuestro. Pero que se cumplen. Así es. Bueno, vamos a Isaías, primer capítulo, versículo del 4 al 6 y del 6 al 18. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y llaga podrida. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y vamos al 16, dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo.
aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bueno, en la primera parte entonces nos dice, que nos habla de una nación pecadora, de todos los pecados que han cometido y que no quieren, que se han rebelado y no quieren volver al Señor. Y después, en la segunda parte, el Señor los llama al arrepentimiento verdadero de todos los pecados de esa ciudad. Por eso después Él promete y les dice, venid luego, es decir, después que ellos se hayan arrepentido, que hayan comenzado a limpiarse de todos sus pecados, de todos sus errores, de todas sus iniquidades, de ahí el Señor les dice que se va a volver a Él. Hay que hacer el bien, dice, aprended a hacer el bien, dejad lo malo, dice en el anterior, buscad el juicio, restituid al agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Es decir, que si toda la humanidad se volviera e hiciera todas esas cosas buenas, el Señor está con la humanidad, el Señor está. Pero ¿qué pasa? Es muy difícil que toda la humanidad vuelva a los ojos al Señor y que deje de pecar o de hacer cosas, ¿no? Porque es muy complicado. El ser humano es muy... Sí, muchas veces usamos la carne y no lo que dice la palabra. Exactamente, nos apartamos de la palabra y hacemos lo que nos parece a nosotros, porque claro, como tenemos libre albedrío, cada uno hace lo que y el Señor no exige, no es atrevido y ni exige. Él solo pide y nos espera. Y recuerda las consecuencias, ¿no? Sí. Porque Él no nos amenaza tampoco con el infierno, Él recuerda lo que va a pasar en el caso de que nosotros no obedezcamos los mandamientos de Él, que es lo más importante, claro, que están en la palabra, ¿no? Que hay que saber, hay que leer los mandamientos de todas las leyes que ha establecido Él desde el Antiguo Testamento, desde antes que naciera Jesús. Ya el Señor hablaba con los profetas y los profetas... La tabla de los mandamientos que le dejó a Moisés. Exactamente. Ya desde ahí ya él dejó escrito lo que había que hacer, cómo había que comportarse. Claro. Bueno, ahora voy a leer la reflexión sobre estas partes que leí que dice, cuentas claras. El refrán reza que cuentas claras conservan la amistad. Yo añadiría y el crédito. Lo cierto es que cuando hay desconfianza entre dos personas porque hay algún problema escondido entre ambos o una cuenta, es lógico que no pueda existir una verdadera relación de amistad, con todo lo que ello implica. Desde la original y triste experiencia de Adán y Eva en el Edén, la relación entre ellos y Dios fue afectada radicalmente. De hecho, fue cortada y ellos se escondieron del Señor. Le debían obediencia y habían fracasado. La situación no mejoró con el paso de los siglos. Una expresión muy gráfica y contundente es la que utiliza Isaías en el primer capítulo de su profecía, cuando se figura al hombre como enfermo desde los pies hasta la cabeza, con herida, hinchazón y putrefacción, que fue lo que acabé de leer recién, acá del capítulo 4, el versículo 6 del primer capítulo, que ahí dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ese fue y a pesar de tal estado, Dios lo llama con un corazón lleno de amor, ofreciéndole una solución para el problema. Venid y estemos a cuenta.
como dice en el capítulo 18. Venid, comprad sin dinero y sin pagar. Eso está en Isaías 55:1. Porque la condonación de la deuda se ofrece como una gracia de parte de Dios. Él ofrece el perdón porque quiere reinstalar una buena relación con los hombres. Finalmente, el ofrecimiento se concreta cuando Jesús viene al mundo para salvar lo que estaba perdido. En palabras del apóstol Pedro, llama: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dios mantiene vigente aún el mismo ofrecimiento. Estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Arreglemos hoy las cuentas con Dios. Jesucristo es nuestro mediador. Siempre tenemos que recurrir a Él, pidiendo perdón, obviamente, primero no al Señor, y después, si estamos mal con alguna persona, pedírsela arreglar cuentas aquí en la tierra para poder estar después en el Señor. Porque si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como dice también el Padre Nuestro, el Señor perdona nuestras ofensas o nuestros errores, nuestras equivocaciones. Bueno, esa era la palabra que traía hoy para acá. Espero que les sea de bendición y que les sirva para algo para tener en cuenta. Vamos a ver el hermano Luis. Buenas tardes, hermanos. La palabra que me dio el Señor para esta tarde está en Levítico 26:14 y dice: consecuencias de la desobediencia. Dice: pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciareis mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora y vindicación del pacto. Y si buscáis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis carne de vuestros hijos
y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de sus ídolos, y mi alma os abominará. Bueno, esta palabra seguro se refiere a que si está para el pueblo de Israel. Exacto, está hecha para el pueblo de Israel. Que, en la época antigua, ¿no? Era en la época antigua, en la primera... Sí. ¿Cómo es? Antes de la llegada de Jesús. Pues seguro, porque el pueblo de Israel siempre fue un pueblo que le desobedeció a Jehová, nunca le obedecía, o sea, siempre estuvo llevándole la contraria a lo que Jehová decía, siempre estuvo adorando otros dioses. Adoraban otros dioses cuando no respetaron tampoco la tabla de mandamientos que él les entregó a Moisés para que ellos cumplieran con la palabra que tenían que cumplir. A pesar de todos los milagros que habían visto, ¿no? A pesar de todo lo que veían, porque vieron desde el principio cuando Jehová los sacó de Egipto y les cumplió con todas las promesas que le había hecho, que los iba a sacar, que iba a abrir el Mar Rojo para que pasaran y el faraón no los diera caza, y todas otras cosas, como que crear una nube para que pudieran caminar durante el día en medio del desierto, para que también les creó el maná para que no tuvieran hambre. Claro. Sin embargo, siempre desobedecieron. Y como dice acá, por la desobediencia serían castigados. Porque muchos dicen, sí, que Dios nos castiga. Claro que castiga, por supuesto, siempre el que comete pecado siempre va a ser castigado. Dios, a pesar de la misericordia que tiene, la gran misericordia que tiene para con sus hijos, acá lo dice, que por cada vez que ellos pecaran, les iba a 7 veces le iba a castigar. Y cada vez los iba a castigar 7 veces más, hasta para ver si ellos realmente reaccionaban. Y bueno, después, como dice ahí, hubo gente que cayó los entregó en manos del enemigo, que fueron otra vez esclavos, volvieron a la esclavitud, pero siempre tuvo gran misericordia el Señor, más con el pueblo de Israel. Y por ejemplo, acá se ve la misericordia en Levítico 26:44, dice: y aún con todo esto, estando ellos en tierras de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por manos de Moisés. Ahí está. Ahí está. Por más que ellos incumplieron la palabra, los estatutos que le había dejado, él nunca se olvidó del pueblo de él. Siempre los tuvo en cuenta. Siempre los tuvo en cuenta porque fueron el pueblo preferido, digamos, que nosotros somos coherederos con ese coherederos con ellos. Que a la distancia nosotros también vamos a sufrir los mismos castigos por los pecados que cometamos. Claro, son las pruebas que nos pone el Señor cuando nosotros no obedecemos. No obedecemos, pero a su vez su gran misericordia está en que nos va a seguir esperando. Él nos va a seguir esperando y en algún momento su misericordia y sus promesas se van a cumplir, porque por la misericordia que tiene para con el pueblo. Claro, pues la promesa que él hizo, ¿no? A todo el pueblo de Israel. Y que iba a llevarnos, y ahí está, como decimos siempre, la venida que se viene pronto, la venida del Señor. Del Señor, que él está esperando que su pueblo se arrepienta y se vuelva a él, justamente. Se vuelva a él, porque él quiere, como dicen, un pueblo limpio, blanco y sin manchas. Sin arruga y sin mancha. Sin arruga y sin mancha. Y eso es lo que él se quiere llevar, y él no quiere, cuanto más se conviertan, más se conviertan de sus pecados, él va a estar más alegre, más contento, y va a llevar, pues él nos quiere llevar a todas las almas, aunque va a ser imposible. Es imposible porque el enemigo está muy... Pero por eso es que él no ha venido aún. Claro. Porque está esperando. Está esperando que el pueblo se arrepienta. ¿Cuántos más se van a convertir? ¿Cuántos más se van a convertir? Bueno. Lo que sucede es que el mundo
nos lleva a veces a hacer cosas claro, que no están de acuerdo con las leyes del Señor o con el mandamiento. Hacemos caso a la carne en vez de hacerle caso al espíritu, a lo del espiritual, justamente. Entonces, y eso es lo que tenemos que pedir, la lucidez espiritual, para poder discernir las cosas buenas saber y poder cuál es qué es lo malo. Es decir, acá en lo terrenal sabemos qué es bueno y qué es malo. Tenemos que ver las cosas espirituales, ¿no? Para veces poder. Nos falta eso, el discernimiento. El discernimiento necesario. Para entenderla, porque digo, los misterios del Señor muchas veces para el hombre en su carne son inentendibles. Sí, no se entiende. Entonces hay que pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento. Claro, porque no es entendible, por ejemplo, que Jesús haya muerto sin ninguna razón, nada más que por amor, porque nadie lo entiende. Y visto con lo que es la carne del hombre, es inexplicable. Por eso te digo. ¿Quién va a morir cuando va a ser ejecutado y no va a decir nada? Porque ni siquiera no abrió la boca solo por salvar, para cumplir lo que el Padre le había pedido, exactamente. Y es la verdad que para la carne, para el mundo es imposible. Es imposible. Pero solo para Dios son esas cosas posibles. Son las cosas que Él hace de misteriosas, pero que son reales después. Bueno, hasta aquí ha llegado entonces nuestro programa. Nos despedimos, bendiciones para todos y que les haya sido de bendición la palabra que le entregamos hoy. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre